Perfecto. Buenas noches a todos. Hola Andrés, ¿Cómo andan? Hola, buenas ¿Cómo noches. están? Profesor Sergio Hermida, profesor Juan Hermida, profesor Sergio Martini. Recién estoy alistándome, estaba con unas cosas acá en el club. John, gracias por participar, gracias por estar. Un saludo muy grande a todos, mil disculpas por la demora, estamos arrancando casi 4 minutitos más tarde, pero bueno, lo importante es de que aquí estamos. Así que bueno, profesor Juanchi, si usted quiere decir algunas palabras. Bueno, vamos a alargar nomás. Sí, largamos nomás. Muy bien, perfecto. Bueno, antes que nada vamos a agradecer, tenemos nuestros sponsors, tenemos nuevos sponsors. Bueno, han tomado la importante decisión de participar, en aportar valores, en la necesidad del compromiso social para ayudar desde su posición a gestionar la crisis y mitigar el impacto del COVID. Han comprendido lo importante que es para hoy, para poder seguir mañana, en la forma de activar y comunicarnos. Gracias por su aporte para que podamos sumar experiencias y volcar en nuestras actividades deportivas reflejadas en nuestros niños, jóvenes y adultos. Bueno, así que bueno, vamos a nombrar nuestros sponsors. Claudia Motos es garantía de confianza a la hora de comprar su moto. Nos podés encontrar en la Avenida Libertad 250, acá en la ciudad de Libertad General San Martín, en Jujuy, o por el Face, Claudia Motos, así como figura. También tenemos el gran aporte de Sentidos. Es un equipo de abordaje interdisciplinario abocado al diagnóstico y tratamiento de niños con desafíos en el aprendizaje. Perfecto. También quiero agregar que lo tenemos a Pisa Papel, que es una empresa de diseño gráfico, que la verdad que es lo que nos están ayudando mucho en este momento, y muy recomendable, y la Construcciones La Barta Balut, que bueno, lo pueden encontrar también en Jujuy, se dedican justamente a construcciones. Bueno, ya habiendo dicho esto, y agradeciendo a todos, John, Bien, cuando vamos a quieras. presentar al profe John, como siempre hacemos. Bueno, ya está de más decirte y agradecerte por tomarte tu tiempo, por aguantarnos un poco, la verdad que, bueno, siempre queremos que todo salga bien. Y bueno, lo presento a los que por ahí no lo conocen. Bueno, él es un entrenador, un profe de educación física, entrenador de selecciones. Entre otras cosas, lo voy a hacer más corto para no quitarle el tiempo al profe. Fue parte del cuerpo técnico de Berizzo, de Marcelo Bielsa, que fue, como él nos contó, una gran experiencia. Bueno, participó de mundiales sub-20, sub-17 y obviamente también de la selección mayor. Actualmente es el jefe del programa de deportes de Barnechea. ¿Así es, profe? Así es, justamente. Y bueno, y tiene una gran trayectoria en muchísimos clubes, así que bueno, le damos la bienvenida, profe, de nuevo. Mañana nos va a seguir enseñando muchas cosas y bueno, todo el espacio es para ustedes. Muchísimas gracias. No, como siempre les digo, muchas gracias a ustedes por el espacio, por darse el tiempo de poder hacer estos conversatorios, estas presentaciones con gente de diferentes partes, y tratando siempre de compartir esta experiencia y parte de este conocimiento un poco también para poder entregar nuevas herramientas, ¿por qué no?, en su día a día. Siempre es gratificante el hecho de poder compartir este conocimiento y que el día de mañana uno como fue el que compartió, participe también en la parte práctica de algunos de ustedes. ¿Ah?
si a uno solo le dejamos algo, ya estamos pagados, Así es, Así es así es. que les agradezco nuevamente a Juan, Sergio, Andrés, por la disposición también y por hacer estas instancias bien creativas para que podamos seguir compartiendo el conocimiento. Esta es la segunda de 4 o de 3 presentaciones, les comento, en donde hoy día pretendemos terminar la construcción del modelo desde la experiencia que me ha tocado desempeñar y desarrollar en diferentes equipos, y mañana tratar de comentarles un poco lo que hemos hecho en Barnechea como proyecto deportivo desde la formación, que es una estructura diferente desde de lo que estamos ahora tratando, que es más el alto rendimiento. Mañana vamos a tocar un poco más el proceso formativo y cómo poder interactuar con ambos elementos. Ya para el día de hoy nos va a acompañar el profe Jean-Philippe Rossel, que trabaja conmigo en Barnechea, que hoy día actualmente también está trabajando en el equipo de primera, como parte del staff del primer equipo también, y en donde va a estar a cargo un poco de mostrar la cuantificación de las cargas y el cómo llevamos el proceso un poco más objetivo en función también de esta estructura metodológica que le habíamos mencionado la semana pasada, que es la periodización táctica. ¿Ya? Así que para que sepan que en una de las partes va a interactuar con nosotros el profe Jean-Philippe Rossel. Así es que nuevamente gracias también a la gente por estar acá, gracias también a la gente por interesarse en este tipo de charlas, pero la verdad es que lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y desde el corazón, desde nuestra pasión que nos vincula a todos, quizás con este deporte tan lindo, tan hermoso, y es que lo queremos hacer de la mejor manera. Así que muy agradecido nuevamente Sergio, Andrés y Juan por la invitación. Buenísimo, muchísimas gracias John, muchas gracias. Y bueno, una cosita para todos, como hemos dicho en la otra charla, John ahora va a arrancar con el seminario. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden activar su micrófono y hacer la pregunta. ¿Bien? Así que bueno, John, cuando quieras. Listo, vamos a compartir pantalla. Y sí, arrancamos. Ya está listo para que compartan. Mira, acá habíamos quedado la semana pasada, pero vamos a retomar, vamos a recapitular desde dónde habíamos quedado, desde el inicio, un poco, si es que la gente, un poco, para que se recuerden el escenario que quedamos, ¿ya? Para que entendamos un poco la idea. Primero, era el modelo, ¿cierto? Las estructuras más importantes en función de los lugares donde me había tocado trabajar. Estos son los roles a los cuales yo me había desempeñado, lo vamos a ir pasando rapidito porque ya lo habíamos hablado, como preparador físico en diferentes selecciones, ciertos equipos, ayudante técnico, analista táctico, en Católica sobre todo, entrenador, ¿cierto? Mi comienzo como entrenador en divisiones formativas, en estructuras formativas, y ya actualmente como jefe técnico, ¿cierto? De Barnechea. Esto, de alguna manera, traía un poco las experiencias que había tenido con 16 entrenadores, de los cuales de todos habíamos rescatado elementos positivos y de los que no habían marcado tanto, quizá incluso de lo que no hay que hacer también se aprende, en muchos casos, siempre se rescata algo. Y de las influencias que hasta el día de hoy un poco habían marcado mi carrera, eran cierto estos 8 puntos importantes de Thomas Tuchel, Nagelsmann, Guardiola, Bielsa, Jürgen Klopp, el Tata Riera del año 62 de la selección chilena de ese año, el Cholo Simeone y Chesco Spar desde el handball, un poco cómo habían marcado y cómo al día de hoy sigo estas influencias, ¿cierto? A través de, sumándola a la experiencia, y ahí un poco nace mi modelo actual de juego. Entonces, acá en las fotitos les muestro todas las personas que más influyeron en mi desarrollo, el profesor Lantay, acá abajo, la selección sub-20, Marcelo Bielsa posteriormente, ¿cierto? En la selección adulta, el Toto Berizzo, en parte en la selección y otra parte también vinculado a Higgins, donde también me tocó dirigir en primera división, últimamente trabajando acá con Gustavo Quinteros en la Universidad Católica cuando salimos campeones en el 2019, y Lejo un poco la persona que me enseñó mucho de esto y del trabajo
y del desarrollo de las habilidades blandas como el profesor Luis Bonini. Entonces, ahí está un poco el recuerdo de cada uno de esos profesionales. Entonces, esto traía a la postre, de alguna manera, todas las experiencias vinculantes con el desarrollo de un cuerpo técnico, en donde me había tocado trabajar en las que están encerradas, ¿cierto?, en color, como profe, las diferentes planificaciones, cercanía con el jugador, cuantificación, analista, la observación, jerarquización de los principios como ayudante técnico, el mediador entre el técnico y los jugadores habitualmente, el desarrollo del detalle, el apoyo al método y la tolerancia en función de la idea propia para mantener. Y como jefe técnico hoy día, la cercanía que tiene que tener con el técnico, con el ayudante un poco para hacer la vinculación específica de los jugadores de la cantera. Como dato, les comento que este fin de semana O'Higgins le ganó a Colo-Colo. En cancha, de los 22 jugadores, 9 jugadores habían sido de las divisiones menores de O'Higgins, 9. Y terminaron jugando en O'Higgins 7 jugadores en cancha. ¿Se entiende? Entonces, la importancia de la formación puesta al servicio, y ahí nombro a nuestro amigo Fernando Vergara como jefe técnico de O'Higgins, un gran amigo también de la casa, de ustedes también, y cómo ha llevado este proyecto y este proceso, que lo nombro porque también fue parte de mi experiencia, lo tuve casi 3 años como jefe técnico, entonces hoy día marca también en mí un poco lo que yo hago en Barnechea como jefe técnico, llevando esta idea de Fernando y lo que hace O'Higgins en formación. Trabajé con 16 entrenadores, José Zulantay, uno de los más importantes, Marcelo Bielsa, lejos un poco el que me cambió el chip, la idea, este desarrollo o este pensamiento reduccionista, un pensamiento más sistémico del desarrollo y acá un poco todos los elementos y todos los valores que yo veo hoy día en el desarrollo de un líder. Entonces, marcábamos esto la semana pasada un poco y lo fuimos desarrollando cada uno para después desarrollar un diagnóstico de manera grupal, un detalle individual, un poco para ir conformando los procesos y los equipos, donde incluso tomábamos en la lectura, esto es nuevo, esta parte es nueva, incluso tomábamos, por ejemplo, la lectura de un partido, veíamos las mayores asociaciones que se producían en el partido, ¿cierto? Asociando entre diferentes jugadores, por ejemplo, esta tabla indica las asociaciones con los diferentes jugadores, el arquero, el lateral, los centrales específicamente, y acá un poco cuáles fueron la mayor cantidad de asociaciones que se produjeron, ¿cierto? El arquero con el lateral derecho 8, el lateral derecho con el volante 7, etcétera, para después mostrar un gráfico específicamente, y esto sirve para estudiar al rival como estrategia operativa y desarrollar durante la semana una estrategia para evitar las asociaciones y cortar circuitos, o también para ver de qué está hecho tu equipo. Si te toca tomar un equipo con esta índole, ver específicamente dónde faltan elementos, sobre todo de los momentos ofensivos y de las transiciones ofensivas, para mejorar el proceso asociativo de juego. Y acá vemos un poco la cantidad de veces que cada uno de los actores del equipo que estamos, esto es como un ejemplo. Entonces se lo quiero mostrar porque también, así como tomamos el diagnóstico de lo que pasa en los goles, a favor, en contra, etcétera, de las características, detalles individuales para crear después los sistemas de juego del equipo propio, también vemos, cierto, un poco cómo este equipo se fue desempeñando el tiempo previo a que uno tomara, o como estrategia operativa si es que fuera un rival también a enfrentar. Bien, entonces acá en esta diapo mostrábamos específicamente el cómo íbamos a tomar este cambio de paradigma de este pensamiento científico clásico, en donde se trabajaba de manera reduccionista, el profe, el preparador físico, el entrenador, el ayudante, etcétera, de manera separada, a trabajar en una estructura sistémica compleja donde se desarrolla a través de la táctica los otros diferentes aspectos del juego. Y rescatábamos la metodología de la periodización táctica como una forma metodológica que nace hace más de 40 años atrás en Portugal, a través del profesor Vítor Frade, entonces, donde específicamente se cambia este pensamiento reduccionista, se lleva un pensamiento de una lógica interna del juego de manera compleja, donde todas estas interacciones que les mostré antes hace que sea compleja el juego del fútbol, y que vamos entendiendo este desorden y vamos entendiendo también
que existen 4 elementos específicos o 4 momentos del juego, que son el momento ofensivo, defensivo y sus 2 transiciones, y que nosotros los entrenadores vamos organizando el juego a través de la elección de los diferentes principios o macros principios que queremos imponer y desarrollar en nuestros equipos. ¿Está bien? Entonces, a través de la estructura táctica, en función de la especificidad, vamos después desarrollando los elementos de la preparación física desde la táctica, el desarrollo de las habilidades técnicas desde la táctica, ¿se entiende? El desarrollo de las habilidades cognitivas desde la táctica y el desarrollo de las habilidades reglamentarias desde la táctica. Entonces, el macro principio o el macro proceso de la especificidad táctica para desarrollar los otros elementos y entendiendo que esto tiene un modelaje sistémico, continuo, constante. Entonces, el modelo de juego no es un modelo estacionario que no cambia, sino que es un modelo que se va adaptando también a las necesidades del equipo propio. Y para ver estas necesidades de manera específica, tenemos que tomar algunos puntos importantes que son la idea pretendida del entrenador, ¿cierto? Porque una cosa es lo que yo pretendo y otra cosa es lo que nosotros hacemos realmente después en el juego cuando llegamos al club. ¿Se entiende? Un poco viendo también todo lo que sucede, todo lo que pasa. Cómo es la cultura del club al que vamos, si está peleando el descenso, si está peleando arriba, si está en el medio de la tabla, cuáles son los objetivos de los directivos, ¿ya? Porque una cosa uno quisiera a lo mejor ser campeón siempre, pero los directivos tienen una realidad diferente o viceversa. El país al que vamos, ustedes saben que la idiosincrasia de cada país es distinta, hay países que por el calor incluso se entrena muy temprano, otros se entrena de tarde-noche, y esto también va cambiando un poco las percepciones de toda la gente que se ve vinculada con este desarrollo. El contexto de la competencia, a qué competencia tipo vamos a llegar. Le estaba comentando ahí a Juan y al profe Sergio que en Chile hace 2 semanas se reinició el campeonato con una falta de equilibrio en función de los resultados tremenda. El último le gana al primero, a la otra semana se recupera, los equipos de visita juegan mejor que de local. Entonces, un poco hay que entender el contexto al que uno va a trabajar y a desarrollarse, ¿eh? Un poco viendo cómo se va vinculando. Después los jugadores, el diagnóstico que se hacía, la intención previa versus la intención en la acción, lo que le explicaba antes de la idea pretendida versus lo que pasa realmente en cancha, la organización de los 4 momentos, los sistemas que vamos a elegir, ¿cierto? En función, ¿cierto? De cómo nosotros circunstancialmente vamos cambiando esta ubicación temporal-espacial según las circunstancias del partido, la metodología, el tipo de planificación, que es la periodización específicamente, y los principios metodológicos que rigen este desarrollo de la periodización táctica, que son 3, que es la propensión es repetir sistemáticamente hasta crear hábitos y ojalá pasar a marcadores somáticos, en donde el jugador presienta, huela un poco más allá de que él piense que está tomando una decisión, él inmediatamente vea una situación que se produce e inmediatamente tenga un marcador somático que le indique cómo definir, que le indique cómo jugar, que le indique cómo controlar, y para eso tenemos que nosotros habitualmente repetir constantemente o hacer escenarios de repetición táctica en el juego, ¿vale? Después la progresión compleja, que vamos de lo más básico a lo más complejo, que la intención, por ejemplo, de un macro comportamiento como es la presión, lo vamos descomponiendo después en diferentes subprincipios o comportamientos más pequeños para llegar a este desarrollo de este macro proceso sistémico y colectivo, y haciéndolo, ¿cierto?, más individual, grupal, sectorial, intersectorial, para después llegar al macro proceso. ¿Se entiende? Descomponemos el principio mayor en principios de juego, en subprincipios de juego más específicos, ¿está bien? Y el de alternancia horizontal, que lo vamos a llegar allá, también es cómo nosotros durante el morfociclo semanal, durante la semana, vamos pasando por diferentes subdinámicas que tienen que ver primero con el pensamiento de las contracciones musculares, y por eso se llama subdinámicas, en función del día de subdinámica de recuperación posterior al partido. Después agrupamos 3 días, lo más importante del morfociclo semanal, que son la subdinámica de tensión, pero cognitiva, que el jugador se estrese durante ese día en espacios reducidos, la subdinámica de duración, el día miércoles, y la subdinámica de duración, ojalá lo más parecido
al día de partido, y el día jueves la subdinámica de velocidad en función de la toma de decisiones. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir situaciones rápido? Ojalá utilizar elementos, ¿cierto?, de poca oposición que me permitan definir o defender situaciones específicas del juego. ¿Y de dónde voy a sacar las ideas para definir y defender? De la estrategia operativa. La vamos a sacar específicamente del próximo rival que vamos a enfrentar, pero también la vamos a sacar de los errores que cometimos el partido anterior. Esos son los elementos que tenemos que considerar para desarrollar y de alguna manera planificar esta semana de competencia. Para la subdinámica de activación, que es el último día del partido, nos dedicamos al ADP o las acciones de balón detenido, de balón parado, para trabajar, ¿cierto?, este elemento de manera más específica, como ustedes después lo quieran, pero con un elemento de subdinámica de activación, preparar cognitivamente al organismo completo, psicológicamente al proceso mental para la competencia misma. Entonces ahí no nos podemos dormir y hacer actividades que duerman al jugador, sino que actividades que lo activen. Y acá un poco la propensión, no se la voy a mostrar de nuevo porque es el video que les mostré de Maradona, específicamente cómo él tomaba decisiones en ese gol más lindo del mundo que él hace a Inglaterra, ¿cierto?, en el Mundial de México, y cómo específicamente interviene la memoria en él de un año antes, en donde no le hizo un gol, si mal no recuerdo, al mismo Inglaterra, en un amistoso, y cómo su hermano lo encara y le dice, pucha, ¿por qué no te sacaste al arquero? Y en ese momento se dice que Maradona hace un clic y interviene esta memoria, ¿cierto?, a través del hábito, a través de la propensión que estábamos viendo, generar este hábito, este marcador somático, que le ayuda a definir de esa manera en uno de los goles más lindos del mundo, y ahí un poco lo ejemplificábamos, ¿vale? Después les voy a mandar el video por interno cuando vamos terminando después las diferentes presentaciones. Y acá los tres elementos que le mencioné antes, de la propensión, la alternancia horizontal y la progresión compleja como principio metodológico. Después les mostraba los principios futbolísticos que yo tengo como entrenador o como cuerpo técnico. Nosotros desarrollamos y nos preocupamos de las rotaciones, que mantienen la condición física y el sentido de pertenencia, que no te quieran los 11 jugadores, sino que te quieran los 25 que conforman tu plantel, que los jugadores no se relajen pensando que son siempre los mismos, sino que el profe puede ocupar en función del rival que viene o en función, ¿cierto?, de su estrategia mental, pero que no se relaje nadie, porque muchas veces como profe vi con los entrenadores, con algunos que trabajé, que claro, se iba repitiendo constantemente el equipo y pasaba por ahí que los jugadores de alguna manera que estaban en el banco no eran citados, bajaban la guardia. Y la única manera de que esto no pase es mantenerlos vigentes y que haya un sentido de rotación constante, obviamente, sin echar a perder un poco todo lo bueno en la estructura que se ha trabajado, el desarrollo táctico o sistémico, ¿entiendes? Después la polivalencia individual, sacada desde la idea de Marcelo Bielsa, en donde él me dice, John, hay que trabajar que los jugadores desarrollen 2 o 3 posiciones, esto permite habitualmente más versatilidad en el juego mismo, sorprender al rival, y también los jugadores se cotizan mucho más cuando juegan en más de un puesto. ¿Ah? Pueden jugar de lateral, lateral juega de central, los centrales habitualmente juegan de volante, entonces son mucho más cotizables en función de lo mismo. Arturo Vidal, que lo tuvimos allá en el Mundial de Canadá y de Sudáfrica también, hace poquito en el Barcelona, previo, ¿cierto?, a la Champions, jugó de volante, jugó de interior, jugó de contención, jugó, Quique Setién lo puso hasta de centro delantero y también lo puso de stopper en una línea de 3. Entonces, y respondió en cada uno de los puestos que trabajó. Eso es un poco lo que habla esta polivalencia individual, y ayuda también a realizar cambios tácticos sin hacer cambios de jugador. Y después la versatilidad táctica, que ayuda muchísimo al cambio de sistema circunstancial en función del momento de juego, si vamos perdiendo, empatando, ganando, hacer un equipo no predecible, ¿cierto?, que no sea leíble. Nosotros los entrenadores habitualmente solamente vemos 4 o 5 partidos hacia atrás del rival que vamos a enfrentar y nos preparamos para oponernos desde la táctica, no desde el comportamiento, desde la táctica, en función de dónde podemos generar superioridad numérica. Pero si ustedes juegan contra un equipo mío, y yo la semana pasada o antepasada jugué 1-4-3-3, la pasada jugué 1-3-5-2, la antepasada jugué
4-1-4-1, de alguna manera no hay una cierta lectura de lo que se va a hacer, sino que le damos un poco, se la ponemos difícil al equipo que nos está leyendo. Entonces, eso habla también, y lo otro, que estamos más preparados para competir independiente del sistema. Para mí el sistema es una ubicación dentro de la cancha temporal-espacial y que ayuda muchísimo al inicio del juego, pero que no tiene que ver con el comportamiento o con la idea de organizada en función de los diferentes momentos. Eso es otra cosa. Eso es el modelo, ¿ya? Y acá, la pirámide del aprendizaje, cómo nosotros tratábamos de que nuestros jugadores no solamente entrenaran, sino que leyeran un libro, sino que vieran una videoanimación, vieran ciertos los errores que cometieron, cómo resolver lo que ellos hicieron, producir debates dentro de diferentes conversaciones en el juego mismo. Entonces íbamos pasando por este icono, ¿cierto?, del aprendizaje, en donde el jugador podía mantener, si es que nosotros le mostrábamos diferentes estructuras, diferentes naturalezas pasivas y activas en función, ¿cierto?, de este aprendizaje, porque yo creo que, como bien dice Marcelo Bielsa, y lo rescato también, que el proceso del alto rendimiento no solamente sirve para sacar rendimiento, bien valga la redundancia, sino que también es formativo, es un proceso de alto rendimiento formativo donde el jugador adulto siga aprendiendo. Entonces, aprovechamos también de entregarle este proceso a través de este icono del aprendizaje, en donde ellos van a retener más información y nos vamos a preocupar de entregar diferentes dimensiones de este aprendizaje. Y los indicadores de la identidad que a mí me gusta futbolísticamente, que sea un equipo protagonista, agresivo en ataque, agresivo en defensa, variado, ordenado, consistente, concentrado en todo momento, con convicción hacia adelante, con preparación y equilibrado. Esto un poco de donde sacábamos los matices generales para trabajar el equipo, ¿cierto? Y acá un poco los sistemas, esto es lo que les explicaba antes. Los elementos a considerar en la elección del sistema, la característica de los sistemas de juego que tiene que ser sencillo, equilibrado, compacto de conjunto. Acá le voy a poner un poquito a la animación, qué pasaba en cada una de las situaciones, el 4-3-3 para tener la posesión del balón, ¿cierto? Para las variantes ofensivas, el 3-5-2 para hacer adaptaciones al rival versus dos delanteros, ¿cierto? Equipo compacto, asociaciones, bloque corto, el rombo, ¿cierto? Para hacer un equipo equilibrado, para ayudar mucho al contraataque, un equilibrio defensivo, si vamos perdiendo un ataque más directo. Entonces nos vamos adaptando también en función del resultado, ¿ya? Para eso un poco los sistemas te van ayudando a sacar más provecho y a hacer más práctico, más eficaz el juego mismo, ¿vale? Y explicábamos sistemas de presión, posición, horizontalidad y verticalidad, si era más directo. Y acá, en este elemento que damos, que era un poco la análisis comparativo de otros sistemas de juego que más utilizo como predictores tácticos. Y acá sacábamos, ¿cierto?, los dos momentos, organización ofensiva y defensiva, en función, ¿cierto?, de cómo van a ser los escenarios que se van a producir, cómo va a ser la organización en estos espacios que vamos a utilizar para atacar al rival, según enfrentemos a 2 o 3 volantes, a línea de 3, a línea de 4, a línea de 5, ¿cierto? Específicamente. Y esto primero organización ofensiva, y esto nos ayudaba a generar los espacios para poder después buscar la mejor estrategia metodológica para desarrollar durante la semana. Después les voy a mostrar el cómo de esta estructura fuimos desarrollando una semana tipo, ¿vale? Aquí están las organizaciones que se producen, y acá está la organización defensiva en estos 3 sistemas que más utilizo según las circunstancias de lo que ocurre en cancha, y viendo también al rival que podemos enfrentar, y acá un poco el cómo defender, este cono que se produce para tener organización y equilibrio en todas las posiciones del campo, ¿vale? 3 por fuera siempre. Lo único que iba adaptando en esta recuperación, si íbamos a tener 2 o 3 jugadores por delante de la línea del balón para tener una organización más clara y más eficaz en esta recuperación. Acá quedamos. Bien. Y también la elección de los sistemas un poco también según el modelo, el rival a enfrentar, la característica propia de los jugadores y el contexto del partido y el conocimiento de la competencia. Hasta ahí. ¿Quedó alguna duda pendiente? ¿Quedó alguna duda pendiente para seguir? Nos demoramos, bueno, 20 minutos en recapitular. Está perfecto, está perfecto. Inclusive, John, esto queda grabado en la página para que cualquiera pueda verlo, así que
Está muy, muy, muy lindo. Yo la otra vez no lo había escuchado tan bien, tan nítidamente como ahora. Así que me Perfecto, encantó. Muy lindo. buenísimo. Entonces, tomábamos esta estrategia específicamente como marcador predictivo en esta planificación 2D, ¿cierto? De una animación, y también la comparábamos, este marcador predictivo, con el análisis del rival. Aquí vamos a abrir, a ver si alcanzamos. Vamos a esperar un poquito ahí mientras abre. Aquí yo hice un análisis, por ejemplo, de la U de Conce. Este es un material gráfico que utilicé en alguno de los cuerpos técnicos con el que me desarrollé. Entonces, hacíamos el análisis del rival, ¿cierto? Y aquí veíamos, por ejemplo, algo específico en función de de algo que había dicho el entrenador durante sus semanas previas, entonces consultado sobre la forma en que se parará ante los paraguayos. El estratega Francisco Bozán, que estaba en ese tiempo en la U de Conce, contó que vamos a proponer nuestro juego, más allá que sea Olimpia, Sporting o Godoy Cruz, este equipo sale a hacer lo mismo, cambiando detalles por estrategias relacionadas al rival que vamos a enfrentar. Entonces, con esto que dice el entrenador, lo tomamos y tenemos que después buscar los elementos del juego que sostienen lo que él dijo, para saber un poco su filosofía y ayudar con sus palabras después a armar este puzzle táctico para el enfrentamiento de esta estrategia operativa. ¿Está claro? Entonces, acá yo hacía un índice organizado, ¿cierto?, del análisis de la Universidad de Concepción, en donde veíamos los 3 últimos sistemas de juego, las mayores asociaciones de los últimos 3 partidos, los sistemas tácticos ofensivos, el porcentaje de ataque y nivel de peligrosidad y de los rivales. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, veíamos cómo este equipo se había parado durante, ¿cierto?, los últimos 3 partidos y cómo iba adaptando también en función del juego, si es que iba ganando, si es que iba perdiendo, si es que iba empatando, ¿ya? Sus partidos mismos. Acá vemos los tres sistemas. Después, por ejemplo, vemos acá las mayores asociaciones en el juego, esto se lo había mostrado antes, pero ahora de manera más específica, entonces las mayores asociaciones que se producen específicamente, y acá un desarrollo, cómo yo de alguna manera traduzco lo que pasa en cancha, y esto también después se va organizando, se va presentando como información importantísima para que se traduzca también en el desarrollo y en la creación de procesos metodológicos, ejercicios que permitan poder evitar que el rival avance en el juego mismo. Entonces ahí vemos el juego de la U de Conce contra Cobresal, el juego de la U de Conce versus Olimpia en Copa Libertadores, el juego, ¿cierto?, de acá los sistemas tácticos y cómo se organizaba en esta estructura de manera muy básica, un poco ir viendo el cómo atacaba, porque a veces pasan los dos laterales, aquí el lateral derecho se quedaba específicamente, entonces bien simple íbamos viendo procesos, ¿cierto?, de cómo el equipo y los marcadores un poco cómo lo hacían y cuando pasaban al ataque eran, ¿cierto?, los espacios que más podíamos utilizar. ¿Se entiende? Después acá veíamos los ataques desde las bandas, los niveles de peligrosidad, el equipo que estábamos mirando, para saber bien dónde le iba a doler más que nosotros le atacásemos, dónde estaba mejor preparado el equipo y cómo teníamos que hacer habitualmente si íbamos a doblar por banda y ahí se defendía muy bien por derecha, mejor por ese sector triplicábamos o hacíamos triangulaciones para poder hacer más daño. Estoy hablando un ejemplo un poco de cómo romper las defensas también y cómo utilizar estos elementos que habitualmente aparecen en el STAT, estos elementos que aparecen en el WeScout, pero nosotros habitualmente ocupamos esta información también de manera operativa, la llevamos al campo utilizándola, porque está lleno de datos, pero el tema es qué datos son más importantes que otros, cómo nosotros ocupamos este dato también en el desarrollo semanal. ¿Se entiende? Y acá un poco la fase ofensiva de lo de Conce, nosotros íbamos viendo un poco cuáles eran los elementos que este equipo más utilizaba y más se repetían, ¿vale? Acá hacíamos un pequeño compacto, les voy a mostrar imágenes, 2 o 3 imágenes cortitas, habitualmente buscaban este pelotazo, ¿cierto?, del lateral izquierdo cerrado a el Pato Rubio, que es un centro delantero que está en Perú ahora, y que habitualmente hace mucho daño desde el 1 contra 1. La presión alta, ¿cierto?, como un elemento defensivo, y cómo lo utilizaban después de manera ofensiva. ¿Ah? ¿Por qué puse la presión alta ahí? Porque a Gustavo Quintero le gustaba tomar la presión no como un elemento defensivo, sino que como un elemento ofensivo cuando tenía progresión, ¿vale? Un poco para que no diga, no, que el profe puso algo defensivo en una estructura ofensiva.
buscaban habitualmente el descenso del centro delantero para descargar y poner de frente a los volantes interiores. ¿Se entiende? Entonces, íbamos viendo un poco los comportamientos y vamos de alguna manera preocupándonos después en cómo vamos operacionalizando esta información. Entonces, después lo mismo, los espacios que deja el rival, también en esta estructura, cómo defendían desde el 4-2-3-1, ¿cierto? A pasar a un 4-4-2 o un 4-5-1, ¿vale? Y íbamos viendo también que se producían espacios intersectoriales entre los centrales, los volantes, y que a veces los laterales quedaban demasiado cerrados y que se producían pasillos exteriores. Entonces después lo llevábamos a la realidad y empezábamos a ver los espacios que deja este equipo de la UDECO. Esto es hace un par de años, así que, o un año y algo. Hoy día no va a servir como información, pero sí como presentación, ya para que les quede claro. Ahí la hicimos un poquito más larga, pero para ver desde dónde iniciaba la jugada en sí. Por eso habitualmente quedan así, y no quedan compactos tan cortitos, sino que es más. Ahí lo que les decía antes, la línea de 4 cerradísima, produciendo espacios laterales, y habitualmente en el juego aéreo perdían muchísimo, ¿vale? Dentro del área. Si bien tenían muchos jugadores dentro del área, perdían habitualmente en este juego aéreo. Y cerraba mucho, o a veces Pacheco quedaba pasado y le ganaban ese espacio, ¿cierto?, entre el espacio entre el lateral y el central. Bien, y nuevamente el juego aéreo como un elemento negativo. ¿Ya? Quiero que veamos el rompimiento de los volantes y cómo a la espalda de los volantes se producía este triángulo y quedaban los espacios libres. Entonces, las líneas no estaban compactas, sino que se empezaban a separar después en función de ir a buscar al rival y nuevamente pierden en este juego aéreo. ¿Vale? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que hay comportamientos que se empiezan a repetir y estas estructuras las empezamos a reconocer para aprovechar, tomar provecho de esto y transformarlo después en algún ejercicio que nos permita durante la semana poder operacionalizarlo, poder repetirlo hasta crear hábitos, y estos hábitos después que el jugador no le cueste reconocerlos en cancha. Lado contrario libre, ¿cierto? Se atacan por derecha, habitualmente el lado izquierdo queda y pierden en el juego aéreo. Les he mostrado 4 o 5 situaciones muy parecidas. Bien. Acá, bueno, después salidas con progresión. Bueno, y así específicamente, en la estrategia operativa, entonces nosotros sumábamos los elementos del análisis comparativo de los predictores tácticos y lo sumamos con los comportamientos específicamente para hacer más válidos estos predictores que se pueden producir en cancha. Se va entendiendo un poco la idea, ¿no? Cómo se van poblando estos espacios que ustedes vieron como predictor sin oposición, para después a través de los videos ver dónde vamos a tener los espacios y ver dónde el rival va a intentar hacernos daño. ¿Se va entendiendo un poco el concepto? Bien, entonces, después a través de la estructura de nuestro modelo, tenemos que tener claro en la entrega de la información a los jugadores en las diferentes zonas. Nosotros específicamente distribuimos la cancha en 4, con una zona, acá le voy a parar, con una zona defensiva, que le llamamos zona 1, una zona media defensiva, que le llamamos zona 2A, una zona media ofensiva, que le llamamos zona 2B, y una zona 3 que le llamamos zona ofensiva. ¿Por qué lo denominamos de esta manera? Porque también es más fácil a veces para el jugador cuando encuentra esta lógica en el juego mismo, profe, en la 2A nos hacen daño, en vez de decir en la zona media defensiva, a veces es muy largo y no hay tiempo de verbalizar algo. Por lo tanto, entre nosotros nos vamos entendiendo que en esta zona del campo la reconocemos en función también de las actividades que pasen. Por ejemplo, zona 1, circulación, zona 2, progresión, creación, finalización, y cada zona está organizada después en función de un principio específico de juego. Aquí voy a retroceder un poquito. Entonces, la zona 1 tiene que tener amplitud, escalonamiento, movilidad, simpleza y giro. Después le voy a mostrar por qué no cambio de juego, porque es demasiado peligroso si hay un cambio y el rival le intercepta, si hay una presión alta. En la zona media defensiva, escalonamiento, movilidad, desmarcación, intercambio de posiciones, movilización del adversario, fijar marcas, simpleza como estructura o como principio importante, triangulación y giro. Entonces,
para no darles la lata y leerle cada una, se dan dando cuenta que en cada zona está organizado. Y después defensivamente, ¿cierto? Lo hacemos lo mismo también reconociendo los principios que tenemos que tener claros en las zonas cuando perdemos el balón, o sea, cuando tenemos el balón y cuando lo perdemos específicamente. Entonces nuestros jugadores ya saben lo que tienen que hacer en cada una de las zonas, ¿vale? Entonces aquí les voy a mostrar un pequeño video de cómo con el profe hemos transformado esta categoría juvenil y cómo llevamos esta organización ofensiva. Por ejemplo, a mí me gusta este sistema 1-4-3-3, pero puede irlo cambiando durante el partido o empezar con otro sistema, puede jugar con 1, con 2 volantes, con los 3 delanteros. Ahí está un poco desde un dron, que es más claro, el cómo nosotros formamos este 4-3. Para que después no digan, no, el profe lo mostró solamente por animación. También tengo los videos, muchachos, para que se den cuenta que sí alcanzamos a operacionalizarlo. Y acá cómo vamos estructurando los 3 del fondo, colocando al arquero como un jugador de posesión más, como un líbero, 3, 2, 6, ¿cierto? Y así se va estructurando. Por eso a mí el sistema de inicio no me complica mucho. Después es más importante el cómo vamos organizando el juego desde el mismo, ¿se entiende? Y aquí les muestro que la posesión del balón, ¿cierto? Y cómo vamos estructurando, si no te presionan, el buscar espacios, mucha movilidad, descenso de los extremos, poner de frente, ¿vale? Ahí fue interceptado y esa interceptación inmediatamente una presión alta. Bueno, acá vamos con la animación primero, una estructura, acá nosotros enfrentamos una vez a la Sub-23 de la Universidad Católica, equipo puntero del fútbol chileno, y veíamos que su volante hacía muchos movimientos de cruzarse por delante, lateralización del volante y el cambio, ¿cierto?, el descenso del volante ofensivo. Y nosotros también vamos tomando estas situaciones específicas del juego y las vamos incorporando también a nuestro modelo propio cuando es llamativo. Intercambio de posiciones por la banda, triangulación, cambios de posición, esto lo vimos, ¿cierto?, en cómo vamos organizando el juego, llevar el balón de un lado a otro, ojalá como giro, no como cambio de juego en estas zonas que para nosotros son zonas críticas del juego y no exponemos a que el rival pueda recuperar. Bien, ahí pasamos de zona, la zona 2A, desde la posesión misma, los sistemas van cambiando. Bien, ahí tenemos que buscar la lateralización de los volantes, mucho intercambio de posición, llevar el juego de un lado a otro y desde esta función, ¿cierto?, hacer el giro. No es el cambio del lateral que está cerrado, perdón, del stopper, sino que hace el cambio el volante defensivo al extremo por el lado contrario, como giro, ¿se entiende? La lateralización del volante interior para dejar el espacio del descenso del extremo, generar espacio, arrastra marcas, fija la marca y se la dan al libre. Y desde esa zona vamos buscando un poco giro del juego, del descenso del centro delantero, acumular por un sector y llevarlo al sector contrario. Entonces, vamos metiendo en la cabeza de los chicos todos estos movimientos, estos comportamientos con tiempo, con propensiones, con alternancias, con progresiones, vamos respetando los principios metodológicos que nos dice la periodización táctica para ir creando todas estas estructuras específicas para hacer un entendimiento más claro de lo que los jugadores tengan que hacer. Y los entrenamientos van siendo circunstanciales también en función de los escenarios que se producen en el juego mismo. ¿Se entiende? Nada sin oposición, todo con una estructura clara para que haya un entendimiento mayor de lo que se hace. Cambio de juego, giro del juego, evitando el cambio en este mismo proceso. Lo mismo, otra salida. Ahí está. Ese ya lo habíamos visto, pero ahora lo vemos como salida y como intercambio de posición. Entonces, vamos viendo cada uno cómo partimos de la zona 1, zona defensiva, cómo organizamos la zona media ofensiva, cómo lideramos, por ejemplo, viendo equipos de Guardiola, habitualmente se metía en esta línea de 3 no solamente el contención, sino que se mete el lateral para generar el espacio libre por fuera y que el volante ocupe ese espacio cuando el momento lo requiera. Y esas triangulaciones habitualmente
con apoyos respaldo o apoyos de ruptura que los hace el centro delantero cuando jugamos con 3 delanteros arriba. ¿Estamos? Entonces, vamos estructurando y vamos desarrollando cada una de las situaciones específicas del juego mismo. Ahí está. Si tienen dudas, consultas, hasta el minuto me las van haciendo y yo les voy respondiendo, así aprovechamos de ir viendo el video también. Bien, ahí están los giros. Acá hay la segunda fecha que ganamos, posesión del balón, habitualmente haciendo triangulaciones en todas las posiciones del campo, como habitualmente lo mostramos en la animación, los rompimientos, ¿cierto? Y las recepciones hacia adelante, marcando triangulaciones específicamente en el juego, y ya posicionado el resto de los jugadores para alejar a los rivales y poder generar esos espacios en la posición misma, con los apoyos, ¿cierto?, de sostén y los apoyos de ruptura para crear lo que nosotros llamamos el guardián. Muy bien posicionados, si queda mal parado, se apoya con él para poner de frente, no trata de girar con el rival en su espalda, habitualmente tenemos el balón para fijar y en ese minuto cuando se fija la marca, aprovechamos con el jugador libre. Así un poco les voy mostrando también para que acá, si el rival ya el segundo tiempo nos presionó, fue arriba y tenemos que encontrar rápidamente a nuestros jugadores por las bandas para poder salir más rápido. Habitualmente que son los laterales los que no son marcados, porque si son los laterales los que se marcan desde atrás, quedan mano a mano los equipos rivales. Entonces también aprovechamos, ahí fue un penalazo, pero no me lo logra. Entonces, pasamos de zona, específicamente ya una zona media ofensiva. Aquí buscamos cómo quedamos parados, un equipo compacto, un equipo con amplitud, pero compacto hacia adelante, aprovechando estas triangulaciones o estos rombos, si queremos mostrar, acumulando el juego por un sector y finalizando con la pasada del lateral y uno de los interiores que inmediatamente se va a hacer un apoyo de sostén por si se pierde el balón también, ¿vale? El equipo queda inmediatamente bien parado si es que sucede lo mismo. Triangulaciones por derecha, rompimiento a los espacios de los delanteros, con la amplitud, ¿cierto?, del lateral pasando acá abajo por izquierda. Esa es una situación. Vamos a ver 2 o 3 situaciones muy parecidas para que vean que los comportamientos se van haciendo. No se puede por un sector muy acumulado, buscamos el sector contrario. Falta un poquito más de precisión en esa situación. Recuperación desde esa zona y ataque directo inmediatamente. Algunos la llaman la zona 14. Lo mismo, no sé si se alcanzan a ver bien. Aquí el sentido del dron es muy bueno porque nos da toda la visión táctica del juego completo. ¿Está bien? Los intercambios de posición del lateral y el extremo. Se acumuló por un sector, listo. Sector contrario, doblaje, se las mostré. Extremo y lateral. ¿Vale? Y para finalizar en esta estructura ofensiva, como lo vamos haciendo, un poco el rompimiento de los interiores, la pasada de los laterales, pero como, profe, pasa los 2 laterales al mismo tiempo, sí, habitualmente corremos ese riesgo. Creemos que si tenemos centrales rápidos, si tenemos una buena lectura del juego, con el descenso del contención, ojalá en línea de 3 podríamos correr ese riesgo para buscar más variantes ofensivas en el juego mismo. ¿Vale? Sobre todo cuando los partidos se van empatando. Diferente el comportamiento a lo mejor cuando ya quedan 20 minutos y se va ganando, uno puede tomar esos recaudos. Buena amplitud y volumen en ataque, lo que les mostraba antes. Inmediatamente la recuperación, duelo ganado y finalización. Lo mismo, la pasada de los laterales o el uso de los laterales en esta estructura. Acá retamos a este jugador porque no esperó la llegada de los jugadores por el sector contrario, sino que se apuró en esta finalización y nosotros acá se produjo la triangulación específicamente
pero faltaron los jugadores que llegaran por el sector contrario. Algo me pasó, ahí está. Falta esperar, y ahí llegan los jugadores por el lado contrario. Y como iban pasando los dos laterales, se vuelve a recuperar el balón. ¿Ya? Lo mismo, excelente control, porque el equipo rival de Aliyo, que tiene que ir a hacerse esta presión más alta, igualando, ¿cierto?, en zonas ofensivas. Y nosotros buscamos ahí pasó un poquito antes el lateral, pero el buen giro del extremo lo posiciona y lo deja de frente. Y siempre marcando 2 o 3 líneas de pase para esta finalización. Faltó un poquito de precisión y un acompañamiento ahí del lateral ante la posible pérdida. ¿Vale? Ahí el pivot generalmente para poner de frente con respaldo, y ahí habíamos cambiado la estructura del equipo para finalizarla con un 1-4-10-3, finalizarla con un rombo, y esto nos permitía poder llegar con más gente desde atrás. Ahí nos faltó un poquito de precisión y tuvimos muchas chances también para poder cerrar el partido. Y ese volumen que te permite poder recuperar constantemente en cada una de las pérdidas, ¿vale? Que lo vemos habitualmente en estas ligas inglesas, europeas, con el bloque corto. Y acá la última zona de finalización, marcando las vigilancias defensivas en todo este proceso. Estos jugadores son los más importantes cuando el equipo está atacando, junto con el arquero, miren dónde está posicionado, para marcar esta estructura en forma específica. Esto, si el juego lo requiere, tiene adaptación, o podemos dejar a un jugador más, dependiendo de cuántos rivales nos vayan dejando en la parte ofensiva de los equipos rivales. Y acá vamos a ver, ¿cierto?, la llegada de los dos laterales, al mismo tiempo que ustedes me dicen a lo mejor, no están así, miren cómo está estructurado el triángulo de finalización, el lateral, y acá viene pasando el lateral contrario, y cómo quedamos atrás en este triángulo, ¿cierto?, marcado. Ahí se fue el volante defensivo, porque solamente quedó un jugador rival en la parte defensiva nuestra, ¿vale? Entonces, ahí está el juego ofensivo, y ahora vamos a ver cómo estructuramos esta organización defensiva del modelo de juego. Esto tengo que cambiarlo después porque puse ahí el coronavirus como atingente a lo que nos está pasando, como pandemia. Pero, mira, acá presión alta, la presión alta. ¿Qué pasa si el rival nos cambia de zona? Y esto habitualmente se lo marcamos desde el inicio a nuestros jugadores, que no desgastamos el corrimiento del centro delantero, sino que habitualmente en este cambio de juego del equipo rival, como buscamos el emparejamiento, rompemos con el interior contrario y el centro delantero va a un espacio que recorra menos distancia, con un bloque corto en una mitad del espacio para poder recuperar este balón. Miren acá, desde un lateral del rival, no dejamos que juegue, todo el equipo rival emparejado a través de una presión alta. Ahí está emparejado completamente, recuperamos el balón e inmediatamente limpiamos al lado contrario, sabiendo casi de memoria que el lateral tiene que ir pasando. Entonces, el equipo rival se sorprenden de estas conductas que están tan aprendidas, ¿vale? Sobre todo en equipos juveniles, en donde los chicos, ¿cierto?, no tienen hábitos tan creados en este elemento. Aquí jugamos contra Colo-Colo, en el Estadio Monumental, lo mismo, una presión alta, habitualmente este equipo siempre le costaba muchísimo poder ir a jugar allá, y con poquito tiempo de trabajo le cambiamos el chip a los muchachos y se fueron a parar de igual a igual. Terminamos con las mayores situaciones de gol en este partido, empatamos 0-0, y el equipo de Colo-Colo finalmente llega muy poco, pero voy yo a un equipo de Barnechea, un equipo chiquitito en el medio nacional, cómo a través de crear hábitos, de enseñar escenarios futbolísticos y lecturas del juego, puede sorprender a las individualidades de los equipos grandes, por llamarlo así, ¿vale? Entonces, rescatamos esos valores que habitualmente siempre está la excusa de decir, no, vamos a jugar contra características e individualidades de los equipos rivales, que claro que definen partidos, pero cuando hay un desarrollo sistémico fuerte, importante, bien trabajado, con hábitos creados, pasa esto. Y la gente de Colo-Colo, ¿y de dónde salieron estos jugadores? Pregunta. Bueno, estaban ahí, lo que pasa es que no estaban bien organizados, no estaban bien estructurados, no estaban bien desarrollados, ¿vale? Entonces, se los muestro
para comentarles que es así, no les estoy comentando algo que no se dio, y aquí lo estamos viendo constantemente en forma repetida. ¿Vale? Nuevamente, desde la presión tras pérdida, ahí perdemos, inmediatamente vamos en ataque, inmediatamente hacia adelante, emparejamiento. Se sigue la presión alta. Los que vayan entrando, muchachos, vayan colocando en silencio para que no vamos interrumpiendo. Recuperación desde el lateral, ¿vale? Entonces, esta organización del momento defensivo, cuando el rival ya sobrepasa, nosotros hacemos la presión alta hasta la mitad de la cancha, por eso marqué el 7 llevando el balón. Cuando el rival sobrepasa esta mitad media ofensiva y este espacio ofensivo, el jugador más cercano tiene que retardar y nosotros vamos corriendo hacia atrás para reagrupar, y aquí llamamos el embudo a estas dos líneas en forma específica, habitualmente dejando triangulación, y cuando entramos al área, marcación estricta, orientación hacia los costados, ¿cierto? O hacia atrás. Lo mismo. El equipo rival te va a atacar en algún momento. Lo importante de todo esto es tener una marcación estricta y orientada hacia afuera. Marcación estricta, siempre sobrando uno, nuestros jugadores se pasan de la línea del balón para quedar de frente o por lo menos en una mejor posición en caso de recuperación. Ahí vimos una. Aquí mira el regrupamiento defensivo. ¿Cómo van? Este jugador que va con la flecha podría haberse quedado con el que viene, pero prefiere ir a apoyarse primero a la espalda del central que cerró para de ahí quedar de frente. Y el jugador más cercano, retardación. Si el rival retrocede, salimos todos, pasitos para adelante. ¿Vale? Aquí contra el equipo sub-23 de la Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, lo mismo, reagrupada la línea defensiva, y desde ahí vamos a atacar el balón y vamos a buscar, ¿cierto?, este emparejamiento. ¿Bien? Pero nuestros espacios defensivos, bien organizados. Lo mismo, mira el movimiento de los centrales hacia dónde van. En diagonal, pero siempre aprovechando los posibles espacios que el equipo rival podría utilizar. Y marcación estricta en el área. ¿Vale? Lo mismo en la zona del área, en forma defensiva. Y así, muchachos, vimos específicamente la organización de dos momentos del juego, para no mostrarles los cuatro, el momento ofensivo y el defensivo. Y el morfociclo patrón, cómo nosotros lo utilizamos, por qué se llama morfociclo dentro de la periodización táctica, porque morfo es forma, es una forma cíclica que se va repitiendo en el tiempo y que tiene estructuras que también se van repitiendo y que van cambiando en función de los errores que cometimos el partido anterior y de la estrategia operativa, lo que les expliqué antes, que tenemos que utilizar contra el rival que viene, ¿vale? Entonces vamos creando diferentes escenarios. ¿Qué pasa con la fatiga mental y física? En el partido es máxima, no hay supercompensación, aquí está todo, los jugadores entregan todo. Después, el día de descanso, la fatiga física y mental, mira dónde está. Bueno, sobre todo la física, porque mentalmente el jugador sigue pasándose esa película y jugando el partido 10 veces, ¿vale? No se desconecta específicamente. Y mira, ya la supercompensación empieza a aparecer. Y acá, el primer día de la semana, la fatiga física y mental disminuye para quedar con siguiendo recuperando con una supercompensación, pero la complejidad mínima de los trabajos del primer día. Después les voy a mostrar específicamente los ejemplos de estos días, para quedar, ¿cierto?, con el día de aprendizaje táctico 1, aprendizaje táctico 2 o aprendizaje táctico 3, o estructura operativa, en la operacionalización, que sería la subdinámica de tensión, subdinámica de duración y subdinámica de velocidad, lo que les explicaba antes, donde la complejidad aumenta desde el día anterior, la supercompensación se mantiene, pero la fatiga mental y física sigue disminuyendo desde el partido. ¿Para qué? Para que el día jueves, que es el día más parecido al partido, mira que aumenta la complejidad, se mantiene la supercompensación, y aquí hacemos fútbol o hacemos estructuras futbolísticas de 11 contra 11, 10 contra 11, 12 contra 11, 13 contra 11, si es que el rival que estamos enfrentando no es lo suficientemente fuerte, vamos aumentando la complejidad del equipo rival
para que el día viernes, la subdinámica de velocidad, la complejidad disminuya en función de lo que hicimos el día de subdinámica de duración, aumente la supercompensación porque estamos disminuyendo la complejidad y la fatiga mental y física disminuya. ¿Para qué? Para que el día de activación o cuando hacemos el ABP, la complejidad disminuya completamente, la supercompensación, mira cómo está, ya casi completamente recuperado, y la fatiga mental al mínimo. Mira cómo llegábamos, mira cómo empezamos y mira cómo llegamos. ¿Para qué? Para que el día de partido lleguemos completamente recuperados. No solamente del punto de vista físico, sino que del más importante, del punto de vista cognitivo. Nosotros creemos que la cognición es lo que gasta realmente al jugador. ¿Bien? Entonces, acá les muestro mi morfociclo patrón semanal. Es una locura, la verdad que ni yo lo entiendo. No, les muestro un poco para que vean cómo lo hacemos. Y acá, previo a que el profe me rete, porque seguramente nos va a explicar varias cosas, acá lo más importante para mí es tomar este cuadro de intensidades de las tareas tácticas, en donde nosotros vamos escogiendo los tipos de tarea y le vamos dando un número, ¿ya? Tito Ramalo, no sé si lo ubican a Tito Ramalo, un español que trabaja en La Coruña, ¿vale? Después, muchachos, les voy a mandar todo esto, no se preocupen, ahí me comprometo con Sergio como PDF, como un PDF, mandarles todo esto para que lo tengan. Ustedes saben que aquí la versión que están viendo hoy día del profesor Armijo y Rosell, de una versión 3.8, el próximo año todo esto queda obsoleto y cambia, muchachos, así que no hay problema, yo después les mando todo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Claro, acá jugamos, acá le damos libre, y acá lo que les decía antes, su dinámica de recuperación-activación, la operacionalización adquisitiva de los 3 días más importantes, el día martes tensión, por eso es rojo, el amarillo que es de duración y el de velocidad que es el más bajo, por eso este semáforo que está puesto acá, y el día viernes de activación. Entonces acá, por ejemplo, vemos que la intensidad táctica del lunes, de cuando llegamos, ¿qué hacen ustedes? Mandan al grupo que jugó más a correr, a hacer trabajos aeróbicos o subaeróbicos que me permitan poder recuperarme. Bueno, nosotros jugamos. ¿Cómo? Sí, nosotros jugamos. Pero jugamos en un momento del juego. Nosotros pedimos que el equipo que jugó llegue a una intensidad táctica 3, ¿cierto? Del grupo 1, que jugó más de 45 minutos. Entonces, ubicamos acá a los jugadores que jugaron más de 45 minutos por un momento del juego. ¿Qué significa eso? Que solamente van a sostener el balón a 1 y 2 toques. ¿Contra quiénes? Contra 3 rivales, 11 contra 3, 11 contra 4 o 11 contra 5 cuando están muy buenos para la pelota. ¿Se entiende? Entonces, va pasando que la progresión va aumentando y que el cuadro de intensidad táctica va aumentando también. Entonces, nuestros jugadores solamente el primer día de semana trabajan en un momento del juego, el día martes aumentamos la intensidad a 5, ya trabajamos en 2 momentos del juego, el día miércoles trabajamos en intensidad táctica de 12 para disminuir nuevamente el jueves de 2 y 5 en 1 y 2 momentos del juego. Se va entendiendo un poco la estructura y la dinámica del cuadro de intensidades tácticas y pasa esto, y vamos a aumentar. Gráfico de intensidad táctica, día lunes, muy bajito, el martes en forma intersectorial, lo dividimos en 2, es más bajo, pero yo habitualmente como le sumo los 2 equipos que trabajan, lo hacen en 11, pero más bajo el día miércoles, que es el más parecido al partido, trabajan en 12 para disminuir la carga de intensidad táctica 5, el balón detenido a 3, para llegar bien preparado para el partido que significa 12 en el cuadro de la intensidad táctica. ¿Bien? Y acá, un ejemplo, lo que les decía antes. Primer día de la semana, después del libre, 11 en espacios reducidos contra 3. Posesión del balón. ¿Está con algún problema el profe John ahí de internet? Ya se conectará. Así que bueno, esperemos un ratito a ver qué pasa.
¿Se desconectó? Parece que se desconectó, está ahí con algún Sí, no problema, se puede parece. conectar, me dice que no se puede conectar. Muy interesante, che, para colmo esta noche, ¿eh? De 10. Sí, la verdad que venía bastante interesante. Una lástima que se haya desconectado. Ella venía con algún problema de internet, parece que, bueno, no puede solucionar. Ahí está, el profe entró de vuelta. Ahí entró, ahí entró. Hay que darle Tuvimos un el error Ahí audio. está. logístico, muchachos. Disculpen, disculpen. No hay problema. Ya, vamos ahí a retomar donde estábamos, ya en el tema este de la... Acá. Íbamos acá, ¿cierto? En el morfopatrón. Morfopatrón. Me confié ahí del router que lo tengo inalámbrico con carga y la carga se acaba habitualmente, no dura para siempre. Ahí está. Ahí estábamos, ¿o no? Vamos a avanzar. Profe John, Dígame. tenía ahí una consulta Jesús Fernández. Sí, vamos Jesús. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, perfecto. No muy bien, pero alcanzo a entender lo que me dice Jesús. Bien, profe, quería que me digas cómo haces después del partido día domingo con la recuperación de los jugadores para poder hacer los trabajos de ese momento que me hablabas los días lunes, o si lo haces en el campo de juego o lo haces de otra manera para bajar la información. A ver, me estás preguntando si ese día específicamente, después del partido, en cancha, porque habitualmente nosotros después del partido, cuando semana larga, le damos libre, ¿vale? O sea, nos aseguramos, a no ser que juguemos el día a mitad de semana, el día miércoles, entonces ahí volvemos específicamente con un morfo ciclopatrón adaptado, en donde no se trabaja de la misma forma, sino que habitualmente cuando se juega el día miércoles, tomamos el día miércoles como subdinámica de duración y los otros días nos preocupamos de recuperarnos solamente. Ahí me mira. Decía que el día Ahí lunes hacías 45 minutos o trabajabas un momento de fútbol, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, o sea, hacemos espacios específicos de 2 minutos de posesión del balón, en donde vamos haciendo volúmenes máximos de 10 minutos, lo que duraría, por ejemplo, un trote subaeróbico en una estructura recuperativa. Nosotros en la posesión del balón vamos de alguna manera recuperando al jugador, pero de una manera entretenida, ¿no? Y remata al arco. Por lo tanto, no se va a desgastar una estructura que nos podría hacer daño desde la masa muscular, desde la estructura femoral, desde el cuádriceps, en donde los jugadores sufren. Pero... Claro, aprovechás el juego para recuperarlo, digamos. Eso es. Y eso me dice también la periodización táctica. Aprovechar cada momento del juego para trabajar también lo que viene. ¿Se entiende? El domingo, profe, después del partido, comenzar ya con los trabajos de recuperación. Bueno, después del partido, nosotros lo mandamos a la casa, ¿cierto? Con libre, pero ahí si me dejáis un ratito que explique el profe Jean-Philippe, ahora viene lo que él pide para ese día, en donde tenemos unos gráficos de una escala que el profe te va a explicar. ¿Está claro, no? ¿Seguimos con la semana? Listo. Entonces, trabajábamos el segundo día ya con la subdinámica de tensión en espacios sectoriales e intersectoriales, en donde el sector ocupa la línea de 4, más la vinculación de los volantes, ya de los volantes defensivos y los interiores,
en este caso llevando el balón de una zona a otra, aprovechando la presión del rival que vamos a tener en el partido próximo, ¿vale? Acá subíamos de estructura, por ejemplo, si el rival no nos presionaba, ya nos presionaba en zona 2A, nosotros teníamos esta estructura para poder trabajar y cómo hacer la posición del balón sin finalización todavía, ¿cierto? Y un poco marcando aquí estos espacios sectoriales e intersectoriales. El día miércoles hacemos fútbol, pero ¿cómo hacemos este fútbol? Puede ser a mitad de cancha, puede ser de 75 metros, puede ser de cancha completa, pero vamos preocupándonos de que cada uno de los espacios, de los escenarios, se vaya marcando en función de un macro comportamiento. Por ejemplo, si queremos hacer una presión alta, ¿cuál sería una buena área, un buen espacio para poder hacer esta presión? Hagamos un ejemplo. Ustedes, para poder trabajar la presión, ¿prefieren hacerla en cancha completa o en una mitad de cancha donde se marque mejor el movimiento? Yo les pregunto a ustedes. Lucas, ahí está Lucas. Mitad de cancha, mitad de cancha. Perfecto. ¿Por qué mitad de cancha? ¿Por qué mitad de cancha? Y yo creo que queda más... Y se maneja la conducta ahí del jugador. Perfecto, Sergio. Vamos manejando los comportamientos y los hábitos, las propensiones, el repetir constantemente en estructuras pequeñas, porque si lo hacemos recorrer en 100 metros que mide el campo, se va a dar menos propensión en espacios más amplios. Entonces, ¿qué nos dice la predicción táctica? Que tenemos que trabajar la propensión para crear hábitos. Entonces, marcamos este 11 contra 11 para marcar la presión en una mitad de cancha. Después, por ejemplo, queremos buscar una salida, la propensión será buena en una mitad de cancha para buscar una salida o será mejor en 75 metros, en un área versus área, en un área, como se dice. ¿Dónde creen ustedes que vamos a tener más espacio? ¿En una mitad de cancha o en un espacio más grande? Y en un espacio más grande, capaz. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué propensión buscamos en un espacio más grande? El salir jugando para tener estos espacios que se vean vinculados al juego mismo. Entonces, vamos aprovechando espacios en función de los macro comportamientos para crear nuestro modelo de juego y nuestra organización de los diferentes momentos, que es de los 4 momentos. ¿Se va entendiendo un poco la idea? Entonces, este día lo aprovechamos, por ejemplo, para hacer 4 series de 15 minutos a una alta intensidad. Por ejemplo, Bielsa hacía 4 series de 7, de 6 minutos, en donde el balón no sale y la intensidad se mantiene constantemente. Entonces yo hago 4 de 15 y en cada serie se realiza una organización distinta en función del sistema, de la organización, de los jugadores y del próximo rival que venga. Entonces yo tengo planeado jugar, por ejemplo, contra San Luis, próximo partido, y quiero empezar mi partido 1-4-3-3. Los primeros minutos, los primeros 15 minutos, 1-4-3-3. Imaginamos que el partido lo vamos ganando, vamos a pasar a un sistema que podemos sostener el balón y ganar de contra. Juguemos con un rombo, listo. Preocuparnos los 15 minutos más de cómo organizamos ese rombo. Un 1-4-3-1-2. ¿Se entiende? Y después específicamente, imaginamos que vamos perdiendo, ¿cómo organizaríamos nuestro equipo? ¿Con qué sistema si vamos perdiendo? Listo, hagamos un ataque más directo. 1-4-1-4-1 o 1-1-4, dejando 4 delanteros arriba para aprovechar un ataque directo y saltar líneas. ¿Se va entendiendo un poco la idea, no? Entonces, lo que no podemos hacer es que nuestros jugadores inventen el día del partido, sino que cada una de las decisiones que tomemos esté en la memoria de nuestros jugadores operativa para ponerla en juego y que nada sea nuevo y que el jugador siga creyendo en ti, independiente del resultado. Porque estamos, incluso 15 minutos juguemos imaginando que nos expulsaron un jugador. Listo, tenemos jugadores demasiado impetuosos, demasiado agresivos, jugamos con 10. ¿Cómo organizaríamos el equipo con 10? Habitualmente los entrenadores no hacen esto, ojo, yo le estoy diciendo de la experiencia que tengo y pocas veces hicimos 11 contra 10, un poco, o 8 contra 11, para ver cómo podíamos organizar si es que nos pulsaban 1 o 2 jugadores, ojo, no pasa habitualmente. O al revés, si al equipo rival le expulsan a 1, ¿cómo aprovechamos ese espacio del juego mismo? ¿Se va entendiendo? Entonces, vamos aprovechando estas series de 15 minutos para crear situaciones predictivas que se pueden producir en la cancha, pero predictivas válidas y que tengan un contexto que se puede dar en función del rival
y en función de las características de nuestros jugadores propios, de nuestro sistema, ¿vale? Y para quedar el último día, acá está, para quedar el último día en la subdinámica o el último día de táctica, en la operacionalización adquisitiva, donde dividíamos los defensores con uno, con el técnico, con el ayudante o con el profe, si es que trabajan dos, contra la presión que el equipo rival le va a hacer o contra el ataque organizado que el equipo rival hace. ¿Bien? Y yo me llevo, por ejemplo, los delanteros, cómo vamos a finalizar versus la organización defensiva del próximo rival que vamos a enfrentar. Entonces acá trabajamos de manera diferenciada en este último día. ¿Por qué? Porque tenemos que bajar la cognición o el estado de percepción de nuestro jugador de manera cognitiva para llegar bien preparado para lo que va a ser la subdinámica de activación del ADP, del balón detenido del día que viene después, para llegar de buena forma al partido. ¿Está claro? Entonces tomamos decisiones rápidas durante este día que tiene que ver con la subdinámica de velocidad. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos, para que me sigan creyendo, porque el profe de nuevo hizo una animación. No, profe, la verdad que no. Sí, bueno, lo hacemos, se los muestro, muchachos. Subdinámica de recuperación, posesión del balón versus 3, 4, 5, 6 jugadores, haciendo, ¿cierto? Buscando salida, ahí está el 4-3-3 marcado, y cómo vamos buscando esta salida, llevando el balón de una zona a otra, versus 6 que se van oponiendo. ¿Vale? Si se pierde el balón, se detiene y el equipo rival pasa una transición ofensiva que tiene que hacer 6 segundos. Se pierde el balón, iniciamos de vuelta esta posesión de 2 toques. Una cancha chiquitísima que nos costaba mucho jugar en un principio y nuestros jugadores se fueron habituando a jugar de primera. Acá Raúl Cisterna, un jugador que es pero talentosísimo y que tiende a quedarse un poco más con el balón, pero ahí hay intercambio de posiciones, ahí se pierde el balón, paramos el juego porque el jugador no puede pasar esa transición, sino que esperamos que el rival defina y empezamos a partir de vuelta. Les voy a mostrar esta acá, su dinámica de velocidad, ataque versus defensa, nos preocupamos solamente del parado táctico, al otro lado están trabajando, ahí estaba mirando, pero habitualmente están trabajando todos, ¿cierto? Y al otro lado se trabaja la finalización. Y acá vemos en una estructura marcando 75 metros, una subdinámica de duración 11 contra 11 en 3/4, cómo vamos a presionar la posesión del equipo rival en estructuras más específicas. Jugamos 15 minutos así, después sacamos la lentejita, aumentamos el espacio y ponemos énfasis en otro macro comportamiento que puede ser la progresión, que puede ser la finalización, que puede ser la salida construida, que puede ser la presión alta. Entonces, cada espacio en forma específica se va desarrollando de manera diferenciada en función de un macro comportamiento que tengamos en nuestro modelo de juego de manera importante. ¿Se entiende, muchachos, o no? Ahí está la posesión. ¿Vieron? Y acá llegamos, para responderle la pregunta a Jesús Fernández, acá el profe Jean-Philippe Rossel va a indicar el cómo tratamos de cuantificar la periodización táctica, porque la periodización no mide tanto la velocidad ni la resistencia, o sea, la mide, pero la mide en el juego. ¿Cuál es la cantidad de pasadas de los laterales? ¿Cuál es la cantidad de recuperación en nuestros volantes? ¿Cómo son los comportamientos de aceleración y desaceleración durante un partido? Entonces, no nos pasamos de rosca con la exigencia general a todos nuestros jugadores, sino que vamos exigiendo en función de las individualidades, por eso el conocimiento del jugador, y de los puestos que cada uno de los jugadores tiene que desempeñar. ¿Vale? Profe Jean-Philippe Rossel, lo dejo para que explique este elemento físico, pero insertado dentro de la estructura de la táctica. No nos olvidemos que estamos a través de la metodología de la periodización. Profe. Vale, muchas gracias, John. Buenas noches a todos los presentes y los que nos están viendo. Bueno, aquí les traigo 3 herramientas para cuantificar y saber el estado del jugador una vez que llega al complejo, a los camarines antes de entrenar, una vez que termina el entrenamiento y posteriormente qué es lo que hace en su casa. Son herramientas que están validadas científicamente, que no tienen ningún costo y que su aplicación es muy fácil de utilizar.
Tenemos distintos métodos de cuantificación. Ya explicó anteriormente John cómo realiza la cuantificación en base a la periodización táctica, que es a nivel cognitivo, todo psicológico, en base a la información que les vamos dando. También cuantificamos en base al espacio, el día que nos corresponde y la cantidad de jugadores que tienen que estar dentro de su espacio. El espacio se va a asemejar a aceleración y desaceleración, desplazamientos más largos, otros que vayan con un poco más de velocidad, pero todo, como dice John, en base al desarrollo mismo del juego, y también desarrollamos la preparación física dentro de estos 90 minutos de sesión, todo junto en base al sistema de juego, la idea de juego que tenga el equipo y que proponga el entrenador, en este caso John. Entonces, antes tenemos algunos ejercicios de prevención, fortalecimiento, fuerza, dependiendo del jugador, si es que lo requiere, todo individualizado y específico para la posición y para el jugador. Entonces, acá tenemos la primera, que sería el cuestionario Wellness, una encuesta de bienestar que lo debería responder el jugador 30 minutos antes de que llegue al complejo para poder analizar los datos. Y la encuesta se preocupa de analizar 5 aristas, las cuales serían fatiga, daño muscular, calidad del sueño, nivel de estrés y humor o estado de ánimo, en el cual tiene una puntuación de 5, siendo 5 lo más alto y 1 lo más bajo, obviamente. 5 apunta a que está muy recuperado en el caso de la fatiga, que tiene muy buena sensación en el daño muscular, que está muy relajado, que fue muy relajante, muy profundo el sueño, que está muy relajado a nivel de estrés y que está en un estado de ánimo óptimo o positivo. Y en el 1, todo lo contrario, que está muy fatigado, que tiene mucho dolor, que no pudo dormir bien, que tuvo insomnio, que está muy estresado y que su estado de humor es que está muy molesto. Entonces, de todo esto, se saca un promedio de las 5 respuestas y tenemos acá el semáforo. En color rojo, el promedio entre 2.5 o hacia abajo es que el jugador prácticamente no debería entrenar, digo no debería, pero sí pasar, dependiendo qué es lo que tiene peor, pero si está mucho dolor, debería pasar con el área médica, con el kinesiólogo, el fisioterapeuta, a masaje, a algunas técnicas de recuperación, y también disminuir mucho la carga, quizás realizar esta recuperación activa, como explicó John, con posesión de balón, pero disminuyendo los movimientos, disminuyendo la cantidad de propensiones que tenga en esa misma sesión y aumentando las pausas. Valores entre 2.6 y 3.4 es que el jugador se encuentra regular, por lo tanto también deberíamos tener cuidado, porque todo esto también arroja cierto índice de probabilidades de lesión, y que sobre 3.5 el jugador está en óptimas condiciones para realizar el entrenamiento. Y también tenemos que podemos sacar una relación entre la fatiga y el daño muscular, que si sumamos ambas, 5 y 5 nos daría 10, que arrojaría el 100%, eso es que está a tope el jugador para entrenar, y lo ideal es que siempre esté sobre el 70%, o sea que si está bajo eso, también deberíamos tener ciertos cuidados, y que siempre pase por la mano de los especialistas, en este caso, como les decía, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el área médica. Abajo, bueno, también antes de aplicar todas estas herramientas, el jugador debe pasar por un proceso de enseñanza en el cual entienda que lo que responde tiene que ser real a sus sensaciones del momento, y no porque nos diga que tiene todo en 5 porque quiere entrenar y que realmente está con dolor o que durmió mal, eso le va a afectar. Y que el deportista, a final de cuentas, tiene que entender que quizás es mejor perder un día de entrenamiento para poder estar recuperado para el fin de semana y jugar, que entrenar ese día que está mal y que posteriormente se lesione y pueda perder 2 semanas, quizás un mes, dependiendo de la gravedad de la lesión. Y como les decía, acá entonces tenemos un gráfico, el cual aprovechamos esta pandemia y este confinamiento para poder educar a los jugadores y que pudieran entender qué es lo que responden. Tenemos un análisis de la primera semana de junio, en el gráfico lineal, en el cual la línea azul, o sea, perdón, la línea de arriba nos arroja la relación entre la fatiga y el daño muscular, y tenemos que todos estuvieron siempre en óptimas condiciones para poder entrenar. El día lunes estaban en el 88%, día miércoles 71%, el día viernes 74%,
y la línea de abajo es la que nos apunta al promedio total de la encuesta, y siempre también estuvieron en óptimas condiciones, como pueden ver 3.9, 3.7 y 3.5, y esto también va en relación a que entrenábamos días intercalados, lunes, miércoles y viernes, y por eso también se da una relación que hay una baja entre un día y otro, porque van sintiendo el entrenamiento a través de Zoom que lo realizamos. Y también es importante analizar y qué es lo que hacemos con los datos. Por ejemplo, en este caso tenemos el promedio del plantel en las distintas aristas, ¿cierto? Y lo que se puede ver más afectado es el sueño, el estrés y el ánimo. Y la conclusión que sacamos es que claramente producto del confinamiento, ¿cierto? Del encierro, los jugadores no lograron tener una higiene del sueño, no lograron, sobre todo los primeros meses, tener buenos hábitos que sean saludables respecto a sus niveles de estrés, ánimo, y que todo se relacionaba con eso. Esto es previo al entrenamiento. Una vez que ya realizamos la sesión, pasamos a la siguiente, ¿cierto? Volvemos a la calma, realizamos los estiramientos, foam roller, qué sé yo, le pasaron por la ducha a los jugadores, que es lo óptimo. Una vez que ya bajan todas sus revoluciones y vuelven a la calma, les indicamos y le presentamos esta escala de Borg, que lo que busca analizar es la percepción subjetiva del esfuerzo que realizó el jugador durante la sesión completa. Entonces acá, en esta escala, tenemos de 1 a 10, siendo 10 el esfuerzo máximo y 1 lo más bajo, que prácticamente no realizó nada. Entonces, dependiendo del día, también dentro de nuestra planificación, nos vamos a tratar de acercar a cierto número en la escala. Lo que es un día de tensión, ¿cierto? Lo que explicaba John, que es mucha tensión cognitiva dentro de espacios reducidos, quizás nos vamos a tratar de acercar a un 9-8, porque va a haber mucha carga cognitiva, mucho esfuerzo físico, mucha aceleración, mucha desaceleración en espacios reducidos, mucha intensidad. Entonces la sesión completa debería acercarse a ese número, ¿cierto? Y lo que hacemos con este número, que indica el jugador, por ejemplo, un 9, se multiplica por el volumen, que sería el total de minutos entrenados, incluyendo el calentamiento, hasta que termina. Y después tenemos un resultado que es una unidad arbitraria. Y entonces acá tenemos el gráfico de barra, que también fue tomada la semana 1 de junio, en la cual se le preguntó a los jugadores cómo sentían, cuál era su percepción respecto al día lunes, al día miércoles y al día viernes. Y tenemos que el día miércoles fue mucho más intenso a la percepción de los jugadores, siendo el mismo tiempo de sesión para los 3 entrenamientos entre uno y otro. Eso es para cuantificar la carga del entrenamiento en base a la percepción del jugador. Como les expliqué al principio, no tienen costo estas herramientas, pero también es interesante si llegan a un equipo con presupuesto y tienen GPS, tienen tecnología para poder cuantificar y medir a los jugadores, poder comparar también la sensación del jugador a lo que realmente está realizando, porque también se dan datos muy interesantes y que son correlativos entre uno y otro. Porque una cosa es lo que nosotros planificamos, lo que siente el jugador y lo que realmente realiza en el tiempo de la sesión. Y una vez que el jugador se va a su casa, tiene este cuestionario de 100 puntos, que es de Recovery, que presenta distintas estrategias de recuperación a las cuales se le da distintos puntajes, y la idea es que el jugador diariamente llegue a los 100 puntos. Y acá tenemos distintas estrategias que son sumamente básicas, por ejemplo, 8 o 10 horas de sueño de alta calidad, que son 30 minutos, masajearse 30 a 45 minutos, utilizar medias de compresión, bañarse en contraste, incluso minutos de distensión, relajándose con amigos, familiares, y eso entre 30 a 60 minutos, y eso tiene una puntuación de 15. Entonces, como les decía, idealmente que el jugador logre 100 puntos. Entonces, todas estas herramientas nos permiten analizar... Disculpa, profe, que ahí respondemos la pregunta de Jesús, que nos había dicho el cómo nos preocupábamos nosotros posterior al día de juego, un poco de toda esta herramienta. Ellos se van con esta recomendación y vamos acumulando en una tabla de Excel también la cantidad de puntos que ellos acumularon el día previo
al comienzo del entrenamiento, Jesús. Un poco para que te quede claro que también en este día incidimos también en su recuperación, ¿vale? Exacto. Ahí como decía John y como preguntó Jesús también, que en este caso, post partido, si tuviéramos el partido entre medio de la semana y tenemos que entrenar al día siguiente, lo que más nos importaría, o sea, tomando las tres, primero sería la escala subjetiva del esfuerzo que realizó y cómo sintió el jugador el esfuerzo del partido, el cuestionario wellness al día siguiente, cómo llega el jugador, y también qué estrategias realizó posterior al partido. Entonces ya tenemos más o menos un escáner de cómo recibimos al jugador al día siguiente del partido. Entonces ahí vamos analizando, como les decía, no es tomar datos por tomarlos, sino que analizarlo y qué hacemos con ello. Entonces también esto nos permite comparar hacia atrás, semana a semana, día a día, mes a mes, también cómo el jugador se va comportando, cómo nosotros vamos planificando las sesiones, porque también esto es predictivo para alguna posibilidad de lesión del jugador. Y en este caso, mi rol fundamental, porque en cancha somos todos uno, todos trabajamos en base al sistema de juego, las tareas nos dividimos, pero siempre estamos todos ahí. Pero fuera de la cancha, mi principal rol es que los jugadores estén en su óptima condición de fitness y que no se nos lesionen para que estén a disposición al 100% para poder realizar las tareas y para poder jugar semana tras semana o partido tras partido. Así que no sé si hay preguntas, si no, John, seguimos avanzando. Perdón, repito, aparte, ese control que tienen ustedes permite utilizar muy bien los datos y aparte predisponer al jugador para los trabajos de concepto que van a inducir en la cancha. La verdad que es muy importante por ese tipo de cuidado, digamos. Exacto, como les dije, es sumamente importante educar previamente al jugador, que sepa la importancia de estos datos y que no responda solo por responder o que diga que está bien si no está mal, o sea, si se encuentra mal. Y también, como les digo, son herramientas sumamente fáciles de utilizar y que independientemente del contexto en el cual se encuentren trabajando, como nosotros hoy en un club que no tiene mucho presupuesto, no dejar cosas al azar. Nosotros seguimos cuantificando, así como John sigue cuantificando la carga cognitiva, yo sigo cuantificando la carga física. Dejamos muy poco espacio para el error en cuanto a lesiones, en cuanto a sobrecargas, porque se puede realizar. Lo único que... Es muy importante. Exacto. Así es. Mira, lo único que quiero un poco subrayar es que la preparación física está adaptada a la preparación técnica táctica. ¿Se entiende? A la planificación técnica táctica. No cuantificamos por cuantificar, sino que el número que estamos sacando tiene que ser atingente, tiene que estar en el contexto de lo que realmente necesitamos, como un marcador de la cuantificación de la carga del entrenamiento, pero también como un marcador de que nuestros jugadores se recuperen bien para la competencia que viene. ¿Está claro un poco cuál es la idea principal? Y por ahí, por ejemplo, ¿para qué vamos a sacar? Porque, bueno, algunos profes pueden decir, listo, vamos a evaluar la saltabilidad. Para nosotros no es importante la generalidad, pero sí es importante para saber cuánto saltan nuestros centrales para que ganen esos duelos defensivos o cuánto saltan nuestros delanteros para ganar estos duelos ofensivos. Pero cada uno de los elementos que estamos cuantificando tiene que ser en función del contexto que es eficaz o que es importante al desarrollo del modelo, no alejarnos nunca del modelo de juego, ¿vale? Eso es muy importante. Muchachos, están por ahí Andrés, Sergio, me queda solamente la planificación de la semana en función de la pandemia y un video que hicimos para partir el tema formativo. En honor al tiempo, mira, ya va 1:40, nos pasó volando. Nos pasó volando, me comprometo a terminar mañana lo de hoy y partimos la primera parte de la estructura formativa. ¿Te parece? Listo, me parece fantástico.
Perfecto, buenísimo, John. La verdad que muy buena la charla. Ya mañana terminaremos lo que queda. La verdad que si seguimos con preguntas podemos esto no tener un fin, pero bueno, ya como mañana nos volvemos a ver, Sergio, vamos a Sergio seguir. no quiere Sergio no quiere terminar más la charla. No, la verdad que ya no es solamente para una charla, me parece que es para trabajarlo varios días, porque tenés mucho, John, realmente tenés mucho para dar, vos y el profe tienen mucho para dar, mucho. La verdad que es muy práctico, muy lindo, o sea, se aprende rápido. Muy amenas. Bueno, arranquemos mañana, arranquemos horario, profe, ni 5 minutos más ni 5 minutos menos, a las 9. Y bueno, la verdad que impresionado, porque aparte que escuché bárbaro esta noche. Escuché muy bien todo lo que es la charla, Arreglamos vi el internet, Sergio. mucho, se ve que tenés mejor señal hoy. Sí, sí, yo creo que está bárbaro. No sé qué opinan los Excel, demás de arrancar la- mañana bien temprano a las 9 justita, ¿eh? Así que, perfecto. Pero déjate, Sergio, dejemos un par de preguntas si tienen los muchachos, si vamos cerrando algo. Aprovecho de saludar a Lucas Ojeda, un jugador ahí que tuve en O'Higgins, jugadorazo, ahí está saludando Lucas. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien, Bien, Lucas? profe. Bueno, la verdad, un saludo a todos, agradecerte por esta charla, la verdad que está increíble, la verdad que me quedaría escuchándote toda la noche, y bueno, la verdad ahí aprendiendo como se debe y bueno, con mucha ganas de agarrar cosas buenas, la verdad que uno está impresionado con todo lo que contaste porque si bien yo te conocía ya cómo trabajabas, obviamente has cambiado, has tenido muchas cosas más, así que de ya agradecerte y bueno, un saludo de acá. No, un saludo a ti. Si todo esto lo hubiésemos puesto en juego cuando estuvimos juntos, seguramente todavía estaría jugando, Lucas. Seguramente, Pero, seguramente. no, pero por bueno, eso le decía, sí, la forma que uno tiene va cambiando en función del conocimiento que va adquiriendo y de la experiencia que va adquiriendo. No hay ningún resultado exitoso si no viene de alguna manera arrastrado por algún fracaso, por algún proceso negativo, porque eso ayuda mucho a crecer. Entonces, también tiene que ver con eso la experiencia que hemos tenido. No han sido todas buenas, Sergio. También hay varias malas por ahí. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, John. Mañana de nuevo nos encontramos a las 21 horas, Argentina. Bueno, hoy me comentaban que también 21 horas Chile por este cambio. Así que, bueno, muchas gracias, profesor Sergio Martini. Muchas gracias, profesor Juan Hermida. Y muchas gracias a todos los oyentes. Como también muchísimas gracias, John. Así que nos estaremos viendo mañana. Adiós. Hasta mañana, muchachos. dale, John, dale, chao, Descansen. chao, chao, chicos, Chao, hasta chao, mañana. Santi, Chao, profesores. chao, Cuídense. chao.